Su gran error fue haber introducido la mano al hoyo. En su interior, algo le había llamado la atención. Eran monedas, unas 6 o 7. Aunque tenían un extraño brillo, solo eran viejos trozos de metal sin valor, hechas probablemente de cobre. Después de tomar las monedas y sentirlas entre sus dedos, notó que ya no podía sacar la mano. Las piedras de las paredes del pequeño agujero se habían contraído y le apretaban los dedos como si le estuvieran dando una fuerte mordida. El joven intentaba no perder la calma ni exasperarse, pero, por más que jalaba su mano, no lograba desatorarla. Había soltado las monedas. Lo único que quería era librarse de esa trampa y salir cuanto antes de ahí. Luego de un largo forcejeo, perdió la paciencia y soltó un grito de desesperación. El otro hombre oyó a lo lejos el grito de su compañero, pero ni siquiera le prestó atención. El cable que ambos habían conducido por el oscuro túnel ahora estaba enrollado alrededor de su cuello. Algo o alguien estaba jalando el cable con fuerza, lastimándolo, asfixiándolo. Sus dedos intentaban desesperadamente librarse del cable. En su angustia, el hombre se había arañado el cuello. Tenía pequeños trozos de piel entre las uñas y la sangre escurría hasta su pecho, manchando de rojo su uniforme. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Túnel bajo tierra. A la derecha, las oscuras oficinas. A izquierda, amplios jardines con plazas y fuentes de piedra. Los contrataron para darle mantenimiento a la red de cómputo. Principalmente iban a conectar 2 edificios entre sí mediante fibra óptica. El principal problema es que no encontraban un medio para conducir los cables, además de que se necesitarían permisos del Instituto de Conservación Histórica para perforar las gruesas paredes de piedra. Ese es un edificio que tiene más de 150 años de haber sido construido. Sus espacios son amplios, sus techos altos y todo en su interior es frío. Hay largos pasillos que carecen de luz eléctrica. De día se iluminan con la luz del sol. De noche son oscuros y tenebrosos. Cuando se terminaron los pasillos, entraron a una bodega. La recorrieron de inicio a fin. Luego abordaron un elevador manual que los hizo descender aproximadamente 2 pisos por debajo de la superficie. A su alrededor flotaba en el ambiente una mezcla entre polvo y humedad. Llegaron a un pequeño cuarto sin ventilación. Olía también a sudor. Era donde los policías guardaban sus cosas y hacían el cambio de turno. Las bombillas eléctricas iluminaban débilmente ese reducido espacio. Las paredes de ese lugar aún conservaban ganchos de metal que alguna vez sirvieron para sostener antorchas. Ese cuartito era apenas suficiente para 3 personas. Haciendo incómodas maniobras, el policía arrastró un locker de metal hacia el centro para descubrir una pequeña puerta de madera. Esta tenía un viejo y oxidado candado que se rompió de una patada. Tras de esa puerta había un túnel que conectaba ambos edificios y, al parecer, tender los cables a lo largo de ese agujero sería la única solución viable para completar la tarea que les habían encomendado. La puerta esperó demasiados años para ser abierta. El policía que los llevó hasta ese lugar tenía toda su vida trabajando ahí. Les dijo que a ese lugar no había entrado nadie en más de 50 años. El sonido que hicieron las bisagras retumbó hacia el interior del túnel.
Tendrían que entrar y hacer un improvisado trazado, ya que ese túnel no aparecía en los planos del edificio. Sobre todo deberían saber si en realidad conectaba a ambos edificios. Encendieron sus linternas y se agacharon para ingresar al agujero en la tierra. Se prepararon para entrar a un oscuro túnel del cual probablemente no saldrían. Los dos trabajadores entraron con desconfianza y un poco de miedo. Para moverse al interior era necesario caminar de cuclillas o de rodillas. Luego de unos cuantos metros, el túnel se hizo un poco más grande y el par de hombres pudieron ponerse de pie. Las paredes tenían enormes moretones de humedad. La piedra con la que estaba construido ese agujero se desmoronaba al más mínimo toque. A sus espaldas, la puerta había quedado entreabierta, pero por muy abierta que estuviese, la luz parecía no querer entrar. El interior era tanto o más oscuro que una cueva. Calculaban que se encontraban más o menos 6 metros por debajo de la tierra, incluso un poco más. Los técnicos pensaron que era un túnel recto, pero luego de unos cuantos metros, el camino derivó en múltiples corredores. Y tal como lo estás pensando, ellos tomaron la peor decisión posible. Uno eligió el pasaje de en medio y otro el de la derecha. El hombre que tomó el camino de la derecha encontró que luego de recorrer casi 30 metros, el asfixiante pasillo comenzaba a descender. Mientras más se internaba al interior del agujero, más le crecía la idea en la mente. Ese camino no lo iba a conducir al otro edificio. ¿Debería regresar? Los túneles subterráneos que estaban explorando habían sido construidos con otro propósito, un propósito que cualquier persona viva desconocía, pues ese túnel había sido construido siglos antes. Varios pensamientos poco a poco se empezaron a apoderar de su tranquilidad, y entonces comenzó a sofocarse. Estuvo a punto de rendirse y regresar por donde había venido. Se detuvo, miró hacia el frente. Le pareció ver un destello. Apagó su linterna. Efectivamente, metros más hacia adelante, había algo que producía luz. Ahora, lo que condujo al hombre fue la curiosidad. Se acercó con paso rápido hasta llegar al final de esa sección del túnel. Ahí, un extraño altar señalaba el fin del agujero. Montadas en la pared, había un par de veladoras, y en el piso, un charco le salpicó los tobillos. Entre ambas veladoras, un montón de huesos ensamblados en la pared formaban una extraña figura. Eran huesos de animales, huesos largos y cortos, algunos cráneos con cuernos. Estaban amarrados con pedazos de tela y alambre. En perspectiva, todos formaban un nuevo esqueleto. Habían sido colocados ahí para ser venerados. Contemplarlo bajo la luz tenue de las parpadeantes llamas le daba una horrible vista. Este macabro tejido de huesos tenía ante sí lo que parecía ser una ofrenda, que eran ni más ni menos que un apilado cúmulo de cráneos humanos, moviéndose al interior del espeso charco. Cuando el hombre miró hacia abajo, notó que el pestilente líquido donde tenía los pies había manchado su pantalón de rojo. Era sangre. El otro trabajador se internó en un camino que solo era recto, sin más bifurcaciones o descensos. Era únicamente hacia adelante. Con una mano arrastraba el cable que habría de conducir a través de todo el túnel
y con la otra mano apuntaba hacia adelante, con la linterna. En un momento, el cable se tensó y se le soltó de la mano. Lo quiso tomar nuevamente, pero este estaba siendo jalado desde el otro extremo, en la dirección contraria en la que él caminaba. Giró y se agachó a levantarlo. Posó la lámpara en el piso, tomó el cable y se puso de pie nuevamente. Se sorprendió al ver que ante él había un hombre alto, encorvado porque no cabía completamente de pie al interior del agujero. No lo había escuchado llegar. Era delgado y pálido. Su piel casi era traslúcida. Sus ojos estaban completamente blancos y su nariz tenía unos enormes agujeros. Era demasiado alto. El hombre lo tenía de frente. Quiso retroceder, pero el sonido de sus secos pasos en la tierra alertó a la criatura. Esta tomó el cable y lo enredó alrededor del cuello del técnico. Él opuso resistencia, pero no la suficiente para esquivar la maniobra que lo dejó privado de aire. A lo lejos escuchó gritos. Su compañero estaba atrapado en otra sección del túnel. El alto hombre le apretó el cuello con el cable hasta que el técnico perdió la voluntad y se desplomó. Quedó inconsciente. El pálido ser lo tomó de los pies y lo arrastró hacia la salida. Lo dejó recargado en la puerta de madera, a la entrada del túnel. Tenía el uniforme rasgado, manchado de sangre y lodo. Luego de unos minutos empezó a despertar. Tenía conciencia y los ojos abiertos, aunque la oscuridad no le permitía ver nada. Aún no había intentado levantarse. Escuchó un pesado bulto arrastrándose hacia su dirección, pero no pudo distinguir qué era hasta que lo tuvo de cerca. Era el ser que lo había asfixiado. Ahora traía arrastrando a su compañero. La entrada del túnel era más angosta. El extraño ser se había encorvado más aún para poder llegar hasta ahí. Se quedó inmóvil mientras veía cómo el espantoso ser colocaba el débil y lastimado cuerpo del otro hombre encima de sus piernas para luego desaparecer en la oscuridad. Historiadores e investigadores concuerdan con que los túneles que conectan los vestigios de las viejas civilizaciones no han sido explorados en su totalidad. Al interior, estos podrían albergar cualquier cosa. Suscríbete y comparte tu opinión. Esperamos tus experiencias en nuestra página de Facebook. Alguien te observa en la oscuridad.